Y una de las grandes enseñanzas con la que yo sé que nosotros tres aquí nos hemos quedado es: duele porque amamos. Que los que no habían llorado empezaron a llorar, los que no habían reído empezaron a reír, empezó a soltarse todo este sentimiento que a veces está tan bloqueado, precisamente porque el duelo es una emoción tan profunda que necesitamos aprender a vivir. Y todas estas herramientas que nos dio ahorita Ingrid son súper valiosas. No hay un duelo perfecto, no hay una manera perfecta, pero sí hay una en la que tu cuerpo te está diciendo lo que necesitas. A veces es como les digo, es estar solas, a veces es estar acompañado. Miren, cuando mi mami murió, uy, no, es que esto fue un golpe tremendo, porque pienso que también fue un duelo o un golpe fuerte porque era algo que no esperábamos. Muchas veces si una persona está muy enferma y uno ya espera por compasión, por amor, uno dice, y por más de que pueda tener apego, uno está un poquito más preparado para la muerte de esa persona, pero mi mami fue diagnosticada con cáncer de ovario y a las 3 semanas se había ido. Y no lo esperábamos porque la cirugía fue un éxito y fue un trombo pulmonar y murió. O sea que fue un choque tremendo. Ahora bien, vamos al otro aspecto del duelo, que fue al mi madre fallecer, yo no le lloré. No le lloré porque comprendía mucho más allá. Sabía que había dejado de sufrir, sabía que estaba en un mejor sitio, que tal vez al principio no lo pueda entender, ya eso es otra cosa, pero al fin y al cabo, el beneficio era mucho mayor que tratar de quedarse aquí. Y eso yo lo comprendí. Ahora bien, eh, en el momento en que en el funeral nos hicieron hacer una fila para para hacer la última despedida a mi querida madre, yo veo que cada vez que alguien pasaba, pues ya yo me estaba acercando a ese momento solemne. Y allí cuando la vi, me dije a mí mismo que la iba a ver por última vez. Y ahí el factor humano ahí entró en mí y comencé a llorar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de Al morir comencé a vivir. Yo aquí soy Ana Cecilia González. Aquí Ingrid Hóncola. Y Francisco Valentín. Y bueno, el día de hoy, queridos amigos, tenemos un tema, un episodio muy interesante y es de una de las preguntas que ustedes nos hicieron, que es cómo manejamos el duelo. Denos herramientas para el manejo del duelo. Y yo quisiera empezar, si me permiten ustedes dos, yo quisiera empezar más o menos, que a mí me encanta esto de investigar el título o el tema que nos acoge, porque es importante irnos desde cómo se ha definido en este mundo, en esta tierra, lo que es el duelo. Y el duelo, me voy a permitir leerlo. El duelo es el proceso natural de adaptación que ocurre cada vez que algo que amamos o que formaba parte de nuestra identidad ya no está de la misma manera. No es una enfermedad ni es una debilidad. Ese es el precio del amor y el apego. Y no comienza solo cuando alguien muere, comienza realmente cada vez que algo termina. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que ahí es donde empieza el duelo. Y ahorita Francisco seguramente lo va a explicar con más detalle, pero estábamos ahorita hablando, bueno, hay muchos diferentes tipos de duelo. Y obviamente hay quien le llama luto, hay quien, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo, pero yo lo que quisiera para arrancar es algo que platicábamos ahorita fuera de cámaras,
Realmente uno está en un duelo cuando algo te importa, cuando algo amas, cuando algo era para ti parte ya de tu vida. Entonces entramos en un duelo cuando lo perdemos. Miren, los tres que estamos aquí, los tres hemos muerto y regresado. Tenemos a lo mejor un poquito de información sobre lo que es, porque luego la gente pregunta, ¿cómo es posible que no tengas miedo a morir? No tengo miedo a morir porque he aprendido a vivir. Y ahí eso es parte de lo que quisiera yo arrancar comentando. Uno realmente teme a la muerte y generalmente esto pasa cuando no sabes ni para qué viniste. Cuando entra esta incertidumbre, bueno, ¿y cuál es mi propósito de vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Quien tiene claro su propósito, el propósito de tu alma en este plano, realmente no le teme a la partida. Yo estoy segura que ninguno de nosotros tres tenemos ese miedo, pero no ha sido gratis, ha sido porque hemos aprendido a través de nuestras experiencias a que cada día lo vivimos cumpliendo nuestro propósito, nuestra meta para lo que fuimos enviados. Y nosotros estamos seguros que esto que estamos haciendo ahora en este canal es parte de nuestro propósito, parte de nuestro vivir de todos los días. Y yo les quiero decir una frase que para mí ha sido importantísima, que es, yo no le tengo miedo a morir, más bien tengo miedo a vivir sin haber habitado la vida por completo, sin sentirme viva por completo. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, ciertas herramientas. Y quiero comentarles, por ejemplo, cuáles son las pequeñas muertes, diría yo, que tenemos todos los días, porque aquí estamos hablando nada más de la muerte de un ser querido, que lo vamos a tocar. Pero yo quisiera, en varias de mis participaciones, hablar de los tipos de duelo. Y hay duelo de la muerte de un ser querido, de las relaciones, por ejemplo, cuando te divorcias, cuando las personas que siguen vivas, pero ya no están realmente contigo, por ejemplo, el Alzheimer, cosas o gente que perdió la salud, la identidad, donde dices, es que ya no, yo no soy lo que yo creí que era, o ya no me identifico con estas personas. Los sueños, planes, proyectos que tenías, todo eso cuando ya no es de la manera en la que tú lo tenías, empieza un proceso de duelo. El cuerpo cambia, ya salen las arrugas, empiezan a salir las canas, o uno está con sobrepeso, o pierdes peso, o no te queda lo que antes te quedaba. Son cosas pequeñas, pueden ser hasta insignificantes, pero son muy importantes porque con eso vivimos todos los días. Etapas, por ejemplo, la juventud, los hijos crecen, los hijos se van, ya no nos hablan como antes de chiquitos, les decíamos todo y todos nos escuchan, ahora ya no nos escuchan. Todo eso es un duelo. La vida que creíste que debías tener, de repente ya no la tienes. ¿Y cómo soltar todo eso? ¿Cómo aprender a aceptar el cambio? Es la única manera que tenemos para poder seguir. Y soltar es parte del proceso de este duelo, pero el duelo tiene etapas y de eso vamos a ir hablando. Las pequeñas muertes cotidianas es todo lo que hay que soltar para crecer. Y bueno, por aquí lo dejo yo y ahorita continúo. No sé qué piensan ustedes de esto que comento. Bueno, yo pienso que tú hablabas de la muerte y tú hablabas de cómo nosotros tres hemos experimentado experiencias cercanas a la muerte, y puede que por ese lado uno sienta que ha perdido miedo a la muerte, pero eso no quiere decir que no suframos una pérdida. Correcto. Para nada quiere decir que uno no sienta que, y bueno, cada quien lo vive diferente, obviamente, y cada quien lo entiende de manera distinta, pero no quiere decir que no se haga honor a los sentimientos de la persona, porque yo pienso que lo que siente uno es, claro, la falta, y miren, no es la persona que se va o no es la situación que se va, es uno el que queda extrañando, porque depende de qué, y tú lo hablabas ahorita, las ataduras que uno tenga o los apegos. Y sabes que yo digo que tú lo mencionaste,
el duelo duele. Duele porque amas, duele porque te apegas, duele porque te gustaba ver a esa persona, duele porque te gustaba tomarte un café con esa persona, duele porque, bueno, esta persona o esta situación o lo que fuera ocupaba un espacio importante en tu vida. Y tú lo has mencionado, Ana, hay diferentes duelos. Y este fue también otro aprendizaje que yo tuve claramente. Miren, cuando mi mami murió, uy, no, es que esto fue un golpe tremendo porque pienso que también fue un duelo o un golpe fuerte porque era algo que no esperábamos. Muchas veces si una persona está muy enferma y uno ya espera por compasión, por amor, uno dice, y por más de que pueda tener apego, uno está un poquito más preparado para la muerte de esa persona, pero mi mami fue diagnosticada con cáncer de ovario y a las 3 semanas se había ido. Y no lo esperábamos porque la cirugía fue un éxito y fue un trombo pulmonar y murió. O sea que fue un choque tremendo. Y yo estaba en un duelo espantoso. Yo, miren, por más lo que les digo, todas las experiencias cercanas a la muerte, lo que quieran, y yo la extrañaba tremendamente. Y estaba pasando por un duelo tremendo cuando tuve una visión. Y en esta visión me vi, pero perfectamente en otro sitio. Y fue un sitio que increíblemente yo nunca ni siquiera había pensado ver. Y era un sitio que estaba como en la región de la India o más claramente era hacia el área de Pakistán. Y no sé ni por qué aparecía ahí, pero en mi visión me vi ahí, estaba como en una especie de hotel y veo un ser de luz que se aproxima y el ser de luz, una persona increíble, radiante, hermosa, y se aproxima a esta persona y yo lo estoy observando a los ojos y me dice algo así como, ¿quieres ir a bailar? ¿Quieres ir a divertirte? Y yo en ese duelo, en la visión, en el sueño mismo, en la visión misma le digo, no, y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque estoy en duelo. O sea, imagínense cómo sería que hasta en ese mismo estado de sueño, de visión, tenía ese dolor. Yo le digo, no, porque estoy en duelo. Y entonces el ser me mira y se sonríe y me dice, y en ese momento me entrega toda una enseñanza, me mira me da un abrazo de compasión y cuando acepto, que es la parte de no correr, de no huir de la parte de emocional, sino realmente es el no hacer lo que hacemos muchas veces en la vida espiritual y es hacer un bypassing, el no aceptar que este dolor está ahí presente. Y este ser de luz hermoso me miró a los ojos y me dio un abrazo. Miren lo importante que es sentirse en ese momento acompañado, abrazado y recibir toda una lección. Miren, yo hasta ese momento nunca realmente había pensado en el duelo porque nunca había experimentado algo así de esta manera. Sí, muchas pérdidas, pero nunca un dolor tan intenso. Y fue cuando me di cuenta por primera vez que mi duelo o este dolor interior que sentía no representaba solo la pérdida de mi mamá. Empecé a vivir y a ver todas las situaciones en mi vida que me habían llevado a, digamos, acumular todo este dolor interno y este duelo. Y fue cuando entendí que el duelo, como decía Ana, se refería a muchas situaciones que no solamente era perder una persona que amamos, sino un cambio muy grande en tu vida. Y un cambio grande en tu vida puede ser un cambio de ciudad, un cambio de colegio, un cambio de trabajo. Y a veces lo vemos en niños y no nos damos cuenta y no hacemos honor a que al haberse cambiado de una ciudad a otra y tener que cambiar su colegio y sus amiguitos pueden producir un duelo enorme. El otro tipo de duelo es cuando las cosas que queríamos o las cosas que deseábamos no se dan. Cuando no conseguimos, cuando tenemos una expectativa enorme y resulta que no se da. Eso nos conlleva un sufrimiento, un sentido de pérdida y produce duelo.
Y obviamente la que todos conocemos es la pérdida de un ser amado. Y aquí es cuando comencé a recibir herramientas, unas herramientas hermosas, porque es cuando este ser de luz me explicó que actualmente en nuestro estilo de vida no existe un manejo realmente del duelo. ¿Y que hacían nuestros ancestros? Todos nuestros antepasados, uno, reconocían el dolor del otro, dos, se reunían, tres, se movían, bailaban, ponían música. ¿Por qué? Porque una de las maneras de soltar el duelo es con movimiento. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes, en lamento? Nos recogemos. Y ese recogimiento muchas veces conlleva a una depresión más profunda. Entonces este ser de luz me mostraba que lo que tenía que hacer era moverme, sacudir, increíble. Y ahora hay muchas técnicas que nos muestran cómo sacudir el cuerpo hace que las energías que están atrapadas debajo de nuestra piel entera, nuestras coyunturas, en nuestro cuerpo se libere. Música con tambores que hacían nuestros antepasados. Miren, piensen en todas las culturas tocar tambores, porque el ritmo del tambor y el sonido y la vibración ayudan a soltar. Y otra vez estar en comunidad, estar en compañía, estar en danza. Y si se necesita llorar, si se necesita, y en otras culturas se practica el lamento, el que la persona pueda soltar. Entonces es el permitirnos sentir lo que cada quien está sintiendo y permitirle al otro sentir, ofrecer ese acompañamiento. Entonces, bueno, hay muchas más cosas, pero por aquí es donde yo comienzo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, mira, precisamente yo llevo un tiempito escuchando todo este tema que para mí es revelador. Y dentro de eso, yo las escucho a ustedes y me doy cuenta de que si cogemos esa palabra duelo, literalmente es yo duelo. O sea, me Sí, duele, me yo duele. duelo, Ujú, estoy en dolor. Es Y dolor, ese exactamente. sí, y ese dolor es el dolor emocional que muchos de nosotros sentimos cuando tenemos experiencias impactantes en nuestras vidas. Como bien mencionó Ana Cecilia, una enfermedad, eh, una rotura de una relación. En el caso mío, puedo poner como ejemplo, cuando fallecí en el 1979, yo esa palabra no la comprendía porque yo era demasiado joven, apenas tenía 18 años, pero ahora entiendo, estuve en duelo por un periodo de tiempo largo. Me acuerdo cuando me acostaba en la cama, miraba las paredes y me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué regresé? Yo no quería regresar. sí, igual. Y me tomó tiempo ajustarme. Y es un periodo de ajuste que uno tiene que imponerse a uno mismo, porque quedarse pegado en esa rueda es lo más dañino que uno puede hacer para su alma, para su estado emocional. Por ejemplo, Así es. yo pasé por el duelo de la muerte de mi querida madre, Mm, pero el duelo mío no fue tanto por mí, sino verla a ella pasar por esa experiencia. Mi Mm. madre murió en el año 2000 y murió a la edad que yo tengo hoy día. Hoy yo me puedo poner en sus zapatos y puedo ver cómo ella se pudo haber sentido viendo qué tanta vida tenía por delante ay, y no poder vivirla porque fue diagnosticada con un cáncer en el cerebro mm, y no duró ni 6 meses. uy, no. Eh, Ay, pero qué por fuerte. otro lado, yo tenía otro tipo de duelo. O sea, yo dolía porque ella no comprendía lo que yo le estaba tratando de explicar, que la muerte no existe, que es algo temporero, que simplemente bueno, tuvimos discusiones porque ella no quería escucharlo.
no quería saber no quería escuchar ni el tema. Ella estaba enfrascada en querer vivir. Y yo estaba empeñado en hacerle entender a ella que el tiempo de ella ya pasó. Y dentro de eso hubieron conflictos porque yo no comprendí que el duelo tiene que pasar por un periodo de ajuste, un periodo de comprensión. Pero desafortunadamente, en este caso, la religión no ayudaba mucho, porque dentro de su creencia religiosa, y como buenos hispanos, muchos de nosotros hemos sido criados bajo el catolicismo, pues entendíamos que la muerte era la muerte. Otros piensan que sí, voy a estar a la derecha del Padre, etcétera, etcétera, pero morí. Y no entienden el concepto de que el alma sigue viviendo, y menos el concepto de reencarnación, eso ni hablemos. Pero estando llena de vida, ella tuvo ese sufrimiento, pero dentro de ese sufrimiento, ella tal vez no lo entendió, pero ella tenía que pasar por ese espacio de tiempo donde iba a haber un fin, y ella tenía que llegar a ese fin. Y tenía que hacer las paces con ese fin. Y eso es parte del duelo, parte del entendimiento. Y era la parte que a mí tanto me frustró. Ahora bien, vamos al otro aspecto del duelo, que fue al mi madre fallecer, yo no le lloré. No le lloré porque comprendía mucho más allá. Sabía que había dejado de sufrir, sabía que estaba en un mejor sitio, que tal vez al principio no lo pueda entender, ya eso es otra cosa, pero al fin y al cabo, el beneficio era mucho mayor que tratar de quedarse aquí. Y eso yo lo comprendí. Ahora bien, eh, en el momento en que en el funeral nos hicieron hacer una fila para para hacer la última despedida a mi querida madre, eh, yo veo que cada vez que alguien pasaba, pues ya yo me estaba acercando a ese momento solemne, y allí cuando la vi, me dije a mí mismo que la iba a ver por última vez. Y ahí el factor humano ahí entró en mí y comencé a llorar, porque mi factor humano dijo, me duele el no tener a mi madre. Y cuando rompo a llorar, ahí es donde me doy cuenta de que es mi factor humano el que está envuelto, y yo no debo de llorar, porque al contrario, debo de estar feliz. Y ahí entré en mi compostura. Que si fui criticado, ¿qué no dijeron de mí? Un hombre sin corazón, un hombre que no llora. Ay, Dios, Dios, Dios. Sí. Hicieron fiesta conmigo, pero yo sabía Mm. dónde yo estaba. Yo sabía dónde yo estaba. Y yo no dudé de mi serenidad, y hasta el sol de hoy. Inclusive, dentro de todos estos años, todavía yo tengo conversaciones con mi querida madre. Estoy bien consciente de su existencia, estoy feliz, pero sí reconozco esos momentos de duelo, en donde uno tiene que pasar por ese proceso para poder comprender qué tan temporal es el duelo y no aferrarse a ese dolor. Lo mismo aplica para los que entran en una enfermedad, como la partida de un ser querido, como el rompimiento de las relaciones humanas. Y con eso yo creo que puedo, ya hemos abordado, sigamos, cuénteme. Qué maravilla, Francisco. No, y qué difícil, ¿no? Qué difícil, Francisco, lo que nos cuentas, qué difícil. Y fíjate que ahorita los dos han mencionado algo que yo también quiero abordar. O sea, los tres hemos perdido a nuestras madres. Los Sí. tres. Y yo una de las cosas que comentaba hace un momento era que la importancia
bueno, parte de las herramientas concretas es para poder vivir plenamente. Bueno, el duelo es parte de poder vivir plenamente. O sea, Sí, si no has atravesado tu duelo, te falta algo, porque yo no creo que alguien, por más difícil mamá que haya sido, o por más complicada relación que hayas tenido, que no duela su partida, porque fue la persona que te dio la vida, fue la persona que te educó, que te crió. O sea, es tanto lo que nuestra madre nos da. Y dices tú, sí, pero tú no conoces a la mía. Pero eso no te quita la parte de que gracias a ella estás viva. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes, que es parte de las herramientas que yo les quiero compartir, es nombrar con precisión qué es exactamente lo que estamos perdiendo. Y no decir nada más, no, es que estoy triste, no, pero ¿por qué estás triste? Pues nombrémoslo, o sea, ponerle, como decíamos ahorita, perder a alguien, no, y sobre todo a alguien tan importante como lo es una mamá. Porque a mí me pasó como a ustedes, que yo ya estaba preparada, yo hablé con ella mucho, conversamos, yo le decía dónde iba, que estuviera tranquila. Hablamos muchas cosas. ¿Ustedes creen que por eso dejé de llorar? Claro que no, pero lloras y duele, así duele el corazón y duele el alma porque amas, porque te importa, porque para quién va a ser sencillo, aunque yo supiera perfectamente a dónde iba mi mamá y hablé con Mm. ella mucho de eso. No por eso su ausencia no me va a hacer falta, su ausencia no me va a pesar. Y claro que pesa. Entonces, nombrar la pérdida me duele, es una de las herramientas. Pónganle nombre a lo que duele. Porque cuando uno dice, es que estoy triste, pero bueno, ¿por qué? Ay, pues me acaba de morir mi mamá. No, 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 pero dime, ¿qué de eso te duele? Porque habrá a quien le pueda importar, no, pues porque es que la pasamos bien mal. Ok, entonces tu duelo va por ahí, porque te duele no haber tenido una buena relación, porque te Ah, duele a lo mejor que perdiste esa oportunidad de volver a reencontrar. O sea, hay que aprender a nombrarlo para poder trabajarlo, porque esto es parte de navegar el duelo. Otro es darte permiso, como Ingrid bien lo dijo, date permiso del dolor, porque fíjense, yo perdí a una perrita hace algunos años. Y ustedes vieran cómo lloré yo esa mañana. Y decía yo, ¿por qué lloro si es un perrito? Bueno, porque me duele en el alma, porque el amor que ese perrito me dio, incondicional, era algo que habitaba muy profundo en mí. Y entonces yo sola, que eso es otra invitación, a sonreír en medio del llanto, reconforta el alma, te acaricia el alma. Y yo empecé a reírme y dije, Ana Cecilia, pues estás llorando porque te importa, porque amas, porque tienes esa capacidad de sentir. Y el sentir es un atributo exclusivo de algunos, no todo el mundo tiene esa capacidad de sentir a profundidad. Disfrútalo. Y si va a doler, que duela para que pase y lo puedas ubicar en su lugar. Porque un duelo no vivido va a regresar tarde o temprano en la vida. Y eso es lo que queremos evitar. Otro es otra herramienta que a mí me sirvió mucho y que a mí me sirven las pérdidas, como bien lo decíamos ahorita, pérdidas de personas, de salud, es más, de trabajo, de casa, de situaciones en donde ya no son como estaban, es tener ese diálogo interno y hablar honestamente uno consigo mismo y no huir, no negar que está pasando algo. Entonces, ese diálogo interior en donde te cuestionas y te preguntas, bueno, ¿por qué me duele tanto? ¿O por qué estoy pasando por esto? Bueno, como que pareciera natural, pues porque perdí a mi mamá. Por eso, pero ¿qué era tu mamá en tu vida? Y eso lo que haces es que empiezas a ubicarla. Y entonces nos vamos a un paso precioso, que es entonces agradece lo vivido con esa persona. Y el agradecimiento en medio del dolor es importantísimo. Y empecé yo a hablar con mi mamá. Mamá, gracias por mi vida. Gracias por cuidarme. Gracias por mis regañadas. Gracias por todo lo que batallamos tú y yo, porque de eso crecí. Y si algo he aprendido en mi vida, queridos amigos, últimamente es que nada nos ocurre que no sea para nuestro crecimiento.
Si venimos a este mundo es para crecer y para aprender. Y si logramos entender que esto que nos está pasando no es contra nosotros o no es nada más a nosotros, es parte y a veces a través del dolor es cuando más rápido se crece y se aprende. Así es. Entonces no sientas que es algo malo tener un duelo prolongado, sobre todo cuando son unos padres o es un hijo el que se te fue. Ese duelo, o sea, no hay quien pueda venir y no permitas que alguien venga a juzgar tu duelo. Pero como lo dijo Francisco, aprende a manejarlo para que de aquí saques algo para crecer y poder seguir. Porque quedarse en el duelo ya es un sufrimiento. Y ese sufrimiento es el que queremos evitar. Porque sufre aquel que no ha entendido el sentido de ese duelo. Y el dolor tiene un propósito. Y es precisamente crecer, aprender. Y escucha tu cuerpo. Escúchalo. Porque el cuerpo, cuando a veces dices, como decía Francisco ahorita, cierro los ojos y yo lo único que quería era, o sea, cuando no quiero saber de nada o simplemente estar en un espacio a solas o tener hay quienes prefieren estar de fiesta, hay quienes prefieren estar en un, respétate, porque de veras, a mí lo que me pasó con mamá es que yo quería cantar. Y esto que decía Ingrid es bien cierto. Hay quien canta, quien aplaude. Me acuerdo muy bien cuando falleció mi abuelita, que un poco antes de morir, y ella me dijo, hijita, despídanme cantando. Ay, abuelita, pero ¿cómo nos vamos a poner a cantar en tu velorio? Bueno, eso fue lo que todos los nietos, volteé a ver a todos, eso es lo que quería abuelita. Y la despedimos con música preciosa, pero todos cantando. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Que los que no habían llorado empezaron a llorar, los que no habían reído empezaron a reír, empezó a soltarse todo este sentimiento que a veces está tan bloqueado, precisamente porque el duelo es una emoción tan profunda que necesitamos aprender a vivir. Y todas estas herramientas que nos dio ahorita Ingrid son súper valiosas. No hay un duelo perfecto, no hay una manera perfecta, pero sí hay una en la que tu cuerpo te está diciendo lo que necesitas. A veces es como les digo, es estar solas, a veces es estar acompañado. Y luego crear un ritual de cierre, a veces esas cosas que hace la gente de pues las misas o encender una vela y hablar de esta persona. Hay quien hoy en día lo que hace es poner todas las fotografías de esa persona que amaba y pasarlas durante el velorio, o sea, toda la vida. Y yo me inclino más a eso, a cambiar la pregunta de por qué pasó esto, sobre todo cuando es una muerte trágica, sino más bien, ¿qué es lo que esto me enseña? Y una de las grandes enseñanzas con la que yo sé que nosotros tres aquí nos hemos quedado es, duele porque amamos. Y lo que me enseña es lo que nosotros nos enseñó, al menos en lo personal hablo, mi experiencia cercana a la muerte, es a que la muerte no existe. Y nadie en realidad muere nunca. Simplemente pasan a otro estado. Y solamente cuando entendemos que es necesario morir, es como el grano de trigo, la Biblia en uno de sus versículos lo habla. Solamente cuando el grano de trigo muere, es que puede dar fruto y fruto en abundancia. Pónganse a ver todo lo que un duelo bien vivido, y cuando no nada más hay aceptación, sino agradecimiento, una vez que lo lloras, que realmente lo vives, empieza una frescura interior tan grande, que a veces esta es la fuerza que te da la vida precisamente para crecer. Entonces el dolor no es lo malo es lo que hacemos con ese dolor. Y bien lo decía Viktor Frankl, o sea, lo dijo en su libro El hombre en busca de sentido. No es lo que nos pasa lo malo. Lo malo es lo que decidimos hacer con lo que nos pasa. Y entonces yo quiero realmente, comentarles o invitarlos a que soltemos a cambiar esta pregunta y reconocer las señales. Muchas veces las señales cuando estamos en un duelo de una pérdida de lo que sea, no tiene que ser nada más de un ser. Y este tema ya lo habíamos hablado. A veces son los colibríes,
a veces son los números, a veces una llamada de alguien que viene y nos recuerda. Por ejemplo, a mí me pasó con mamá, y con esto quiero escucharlos a ustedes. Recuerdo que mi mamá acababa de fallecer y de repente me llaman de un lugar en donde mi mamá a ella le encantaba las pieles y cuidarlas, y me llamaron de un lugar: oiga, estoy aquí, lo que pasa es que no encontramos a la señora, al nombre de mi mamá, y lo que pasa es que tiene aquí, necesita renovar, para que sus pieles sigan aquí como una refrigeración o algo así donde las tenía. Entonces, en vez de llorar, y yo me empecé a reír, le dije: ay, mamá, y a nadie nos dijiste dónde tenías tus pieles. Le dije: no tengo la menor idea dónde están, no las vamos a renovar. Le dije: mi mamá acaba de fallecer. Bueno, se disculpó la señorita. Le dije: es que no se disculpe, al contrario, esto a mí lo único que me enseña es que mi mamá, inclusive a través de estas llamadas, me daba yo cuenta de todo lo que ella hacía y nadie estaba enterado. O sea, ella tenía una vida plena, ella tenía una vida activa, sin importar su edad, cosas que a ella le importaban. Y a veces es ahí, en ese dolor y en ese duelo, donde vamos a aprender mucho de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, y en donde yo los invito a que realmente aprendamos a agradecer lo que sí vivimos y no lamentarnos y quedarnos solamente con todo lo perdido. Los ciclos cierran, los ciclos se acaban, pero lo importante es con qué te vas a quedar de lo vivido. Eso sí importa. No sé qué piensen ustedes, qué opinan. Claro, qué lindo, Ana. Yo pienso que eso es fundamental. Y en todo, miren, yo digo siempre, una de las estrategias es que yo le digo a las personas: hagan una lista de lo que sí ha funcionado, Eso. de lo que sí se vivió, de lo que sí fui feliz, de lo que sí hice. Y eso nos ayuda increíblemente a salir. Es como un empujoncito a salir del dolor. Y con eso no quiere decir que no demos honor a nuestros sentimientos de tristeza, pero nuestros seres queridos, miren, increíblemente también nos quieren ver felices. Eso es así. ¿Cierto que sí? Muchos de nosotros. Y miren, yo creo que una cosa que a las personas les parece tan importante, sobre todo con todo este tema de las experiencias cercanas a la muerte, con las personas que tienen habilidades de mediumísticas, es esa comunicación, es saber que no realmente lo que dice Francisco, lo que dices tú, somos seres eternos, realmente la vida continúa. Y Francisco lo dice: yo sigo conectado con mi mamá, Ana también, yo también, y a través de símbolos, a través de como sea. Y miren, es increíble cuando en una comunicación con mi mamá, ella dice: lo que yo más extraño de mi vida en la tierra, digámoslo así, de ser humano, es tocar la tierra, porque a mi mamá le encantaba sembrar matas. Y entonces, ¿ahora qué hago yo? Miren una cosa que podemos hacer. Si tú sabías que a tu mamá le encantaba sembrar plantas, y es una cosa que ya en su mundo de espíritu pues no va a hacer porque no tiene los sentidos físicos, ¿qué hago yo? Voy y siembro plantas, siembro matas y pienso en mi mamá. Digo: Qué mira, hermoso. mami, lo que estoy haciendo, estoy sembrando un jardín, estoy haciendo esto hermoso, y entonces hago honor a su presencia. O sea, o si sabes que a tu ser querido, a tu hijo amado le encantaba comer algo, le encantaba ir a un sitio, visítalo, haz honor a eso. Y mira, es que, miren, una cosa que yo he descubierto es que las personas tienen miedo a volver a experimentar la felicidad porque se sienten culpables. No, yo cómo voy a volver a sonreír o a ser feliz o a salir o a darme permiso si se murió mi esposo o mi hijo o mis padres. Entonces es como una especie de crearse culpa, no permitirse volver a vivir. Y miren, nuestros seres queridos en el cielo lo que más quieren es que tengamos dicha, porque lo que decía Francisco y lo que hemos experimentado nosotros tres en nuestras experiencias cercanas a la muerte es la dicha. Ellos quieren que experimentemos lo mismo. Lo que decía Ana es vivir tu vida en plenitud. ¿Cómo vives? Y lo que yo viví en mis últimas experiencias cercanas a la muerte,
No se trata de morir, se trata de vivir en todos los planos, vivir aquí, vivir allá, vivir donde estemos con plenitud. Y me gusta mucho cuando Ana dice la parte, y hemos repetido en muchos capítulos, nada pasa contra ti, pasa para ti. Y puede que en el momento no nos demos cuenta, y cuando no nos hemos dado cuenta, demos honor a la tristeza, demos honor a la pérdida, demos honor al duelo, pero poco a poco Así es. hagamos esa lista de lo que sí ha funcionado, de lo que sí he aprendido, de cómo he crecido, mire, yo esta mañana por eso estaba hablando con mi hermana y me dice, oiga Ingrid, realmente si mi mamá no hubiese muerto, me dice, obviamente todos los días de mi vida quisiera que estuviese aquí, pero si ella no hubiese abandonado este plano, yo no habría crecido como he crecido. Yo no habría madurado como he madurado porque ella era como la niña consentida de mi mamá. Y decía, no, Ingrid, yo nunca habría crecido si mi mamá no abandona este plano. Entonces, al final, después de los años, es darse cuenta, como dice Ana, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, es poco a poco con ese proceso ir soltando e irnos permitiendo lo que Ana decía, ser felices. Miren, en una comunicación con mi mamá cuando ella falleció, ella se comunicó a través de mi hermana Fabi y pues obviamente todos la estábamos llorando tremendamente y ella decía que en su camino hacia la luz había como, ella lo expresó de esta manera, había como unas velas, no sé, era como un camino de velas. Y decía, no me lloren tanto que se me apagan las velas. No, yo que se me apaga la vela y no puedo ver. Wow. Todos quedamos, ¿cómo? Era como una manera de expresar, yo estoy bien y sí, hacer honor a lo que estamos sintiendo, pero era su mensaje, como, y lo que decía tu abuelita, Ana, canten, y muchas personas lo que hacen ahora es no solamente el funeral, sino como una celebración de vida. Y eso se hace en muchas culturas también, es la celebración de vida. Cómo celebramos pues, que esta persona vivió con plenitud. Y miren, una cosa que quería compartir y que experimenté, y me encanta cuando Francisco dijo, me duele a mí, le duele a uno, y es que, miren, hace poquito, y esto es O sea, duelo yo. Exacto. duelo yo, miren, fue una experiencia que acabo de tener hace un par de días, preciso antes de hablar este episodio, y no relacionado con una muerte, pero relacionado con una pérdida de algo que yo nunca me imaginé que me iba a afectar en lo absoluto. Voy y tenemos nuestro médico aquí en nuestro sitio, en la ciudad donde vivimos, el médico al que hemos recurrido por años. Y de pronto voy y tengo mi cita médica y yo no me di cuenta que habíamos recibido una carta en el correo diciendo que nuestro doctor ya no iba a practicar más. Y entonces yo tenía una cita médica, no me hicieron llamada telefónica y llego a mi cita y resulta que hay un aviso grande en la puerta que dice que esta oficina o este centro médico está cerrado y este médico ya no está practicando. Miren, sentí como si me hubiesen dado un golpe en el pecho. Y fue cuando por primera vez lo que decía Francisco, identifiqué el duelo como algo que sufría yo. No sé cómo explicarles, sí, he tenido la pérdida de mi mami y todo, pero eso lo sentía como algo natural, como si duele porque es mi mami, duele porque ella se fue, o como, no, esta vez dije, no, ya entiendo, es que cualquier pérdida que uno sienta en la que le están quitando algo, para mí era la sensación, ese es el médico de la familia y es el que nos ha visto por años, no quiero otro médico. Y sentí como un totazo en el pecho. Y no, déjenme decirles que fue como si me hubiesen arrancado algo y es cuando identifiqué lo que Francisco dijo. Me duele a mí. Y el doctor feliz porque él está jubilado, él dichoso porque él ya terminó de practicar y yo, ¿cómo se fue a ir? Entonces me duele a mí. Entonces ahí está.
Ahí está lo Sí, que claro, ustedes fue una dicen. pérdida muy grande para ti, fue una pérdida. Muy, muy Exacto. cierto, muy cierto. Eh, sí, yo duelo y ese es el tema principal, yo duelo. Pero volviendo al tema que inclusive hemos tocado sobre conectar con ese ser querido que ya partió. Para quienes tienen duda, porque yo sé que para el que no ha tenido la experiencia se le hace difícil comprender que sí es así. Y Mm, les voy a dar tan solo un ejemplo. Eh, una vez mi madre pasa a otro plano, ella buscó la forma de comunicarse con nosotros. Primero a mm, través de una mediunidad, después a través de forma directa. Y lo de la mediunidad, pues ya eso no hay que cuestionarse mucho, porque en la mediunidad pudo decir cosas que nadie más sabía más que yo. Y ujú, la mediunidad tampoco conocía a mi madre en lo Mm, absoluto. Eh, pero cuando yo logré comunicarme con ella directamente, es a través de un sentimiento que, digamos, sale de la nada, que no hay explicación, porque muchos dicen, pueden pensar, oh no, pero eres tú en tu mente, tú pensando en ella, y entonces al pensar en ella, pues tienes, no, es un sentimiento totalmente distinto. No tiene y no guarda relación alguna con lo que yo pueda estar pensando. Por ejemplo, mm. al principio, mi madre le encantaba el aroma del jazmín, y de Ah, repente, al principio, entraba ese aroma de jazmín e inmediatamente acompañado de un sentimiento y un abrazo emocional que no tiene explicación. El asunto es que bajo el desconocimiento la persona pues reacciona repeliéndolo, como que no lo concibo. Y ahí es donde entra la desconexión. Pero cuando uno lo acepta y hace lo que yo hacía, eres tú, mami. Y en ese momento, ese sentimiento entra. Eh, bueno, es más, ahora que me viene a la mente y tal vez mi madre conectándose conmigo, mm, recuerdo aún un día que estaba yendo donde esta media unidad, que en la cual mi madre fue la que conectó con ella para que esta media unidad se conectara conmigo para entonces poder tener una comunicación. No fui yo el que la busqué, fue ella la que me encontró. En una, yo vengo y le digo, mami, ¿cómo yo puedo confirmar que eres tú? Porque yo soy una persona extremadamente... escéptico. exacto. Se me hace bien difícil comprender lo incomprensible y he llegado a comprender lo incomprensible de forma tal de que ya comprendo lo incomprensible. mm, Y mi madre a través de la mediunidad me dijo, cuando salgas y estés en la carretera, espera ese momento en donde no haya tránsito, porque era de noche, donde no haya tránsito y pide por mi presencia y tú vas a Mm, ver. Pues yo mm, conduzco y cuando yo veo mirando al frente y mirando por el retrovisor y veo que no hay autos en todo el tramo, yo vengo y digo, ok, mami, ¿ahora qué? Y de repente me entra un baño frío, pero helado, como si me hubiesen tirado un balde de agua con hielo. Y wow. empiezo a llorar, pero mm, con un llanto que yo mismo decía, ¿qué me está pasando? Yo no soy de llorar, yo no estoy llorando, pero ¿qué es lo que está pasando? Y hasta la garganta se me tranca de ese sentimiento tan intenso que yo sentí que no había forma en que yo pudiera negar de que esa era la presencia de mi madre, porque me lo advirtió y lo ejecutó. Así es que imagínense el poder que nosotros tenemos de comunicarnos con esos seres queridos.
Eso. Y parte del duelo, la parte de que Ingrid mencionó, quiero abordar sobre esto, en donde muchos de nosotros pensamos que al llorar, al tener ese sentimiento, al tener ese dolor, pensamos tal vez hasta a nivel inconsciente de que ese ser querido al que estamos llorando aprecia el dolor. No sé si me entienden, pero es un sentimiento que yo he visto a través del tiempo. Por ejemplo, en los funerales, cuando dicen, llévame a mí, ok, y si lo pasa, ¿qué vas a decir ahora? ¿Me entiendes? O sea, pero, Cuidadito con lo que dices. exacto, pero el asunto, Si no lloramos nos da culpa. exacto, Sí. pero lo que quiero decir es que imagínense, como mencionó Ingrid, imagínense uno llorando a lágrima viva y el ser que ya pasó al otro plano está diciéndole, hey, escucha, yo Aquí estoy todo, bien, yo estoy bien, no sigan No me apaguen la sufriendo. vela, Exacto, exacto. no me apaguen la vela, que no exactamente. puedo Y es ver. así, porque ese sentimiento se lleva consigo. El ser, imagínense, si yo hubiese fallecido y yo me encuentro con mis padres llorando, yo tratando de dejarles saber de que no me lloren, que yo estoy bien, yo como ente, como ser vivo, yo voy a estar sufriendo. Por lo tanto, ese sufrimiento se entiende, pero también entiendan que va de ambos lados, que la persona que está en el otro lado está sufriendo sus sentimientos, su sufrimiento. Y tómenlo en consideración antes de estar yéndose en luto por meses y meses y meses, o en llantos a lágrima viva por semanas y semanas y semanas, cuando ese ser querido lo que quiere es la felicidad para uno, no el Sí, sí. sufrimiento. Sí, sí. Y yo creo que esa es mi aportación. ¿Qué opinan ustedes? Qué lindo. Fíjate, Francisco, qué lindo. Ahorita lo que estás diciendo, digo, me encanta lo que comentaron los dos, o sea, qué cierto es cuidado con lo que piensas, con lo que dices, porque nosotros creemos que porque el ser se fue, no está oyéndonos, estamos bien mal. Están más presentes que nunca. Y es así Eso como es. los perritos, ¿no? Que tienen esa capacidad de oír tan lejos que no se crean que porque susurramos. Es más, es con los pensamientos Es que la adivina lo que mente. estamos viviendo. Sí. Entonces, una pregunta que ahorita lo que dijo Ingrid, dijiste tú, Francisco, me acaba de suceder que haciendo mi caminata de todos los días, traía yo por alguna razón cargada a mi mamá ese día. O sea, que sí se vale, y eso es lo que les quiero decir. Los tres lo hemos mencionado y lo voy a hacer ahora yo. Sí se vale decir, eres tu mamá, estás ahí. O sea, ¿por qué? Porque como seres humanos en esta tierra, en este 3D, pues sí es cierto, necesitamos a veces confirmaciones. Entonces yo iba caminando y la traía muy presente y le digo, ¿cómo sé que estás por aquí? O sea, hazme saber que me estás acompañando en una caminata en la calle. Y luego volteó a ver una placa de carro, la vi y ya, y la dejé pasar, ¿verdad? Mientras que caminaba. Sigo avanzando y volteó a verla otra vez. Yo, mamá, es que tiene que ver una placa de carro contigo. Y de repente se me ocurre contar los números de la placa. ¿Qué número creen que daba? 222, justo a la hora en la que murió mi mamá. Ah, Wow. Entonces, siempre es para mí ese 222 y los pasó el otro día a mí y a Jack sentados en una mesa, fuimos a comer y nos dan un número y nosotros ni siquiera lo vimos, lo pegan en la mesa, comimos y toda la plática fue de mi mamá que me decía Jack, es que qué bárbara tu mamá, qué mujer tan fuerte. Fue un momento de honrar su vida. Y de repente veo ese documento ¿qué números creen que era? La mesa 222. 222. además, Ana, ¿Ustedes ¿por qué creen que es? te iba a llamar la atención esa placa o si me entiendes, era porque tu mamá te estaba guiando a mirar? Entonces dije, sí, mamá, sí eres tú. O sea, se vale. Yo lo que quiero decir con esto es, vamos a agradecer lo vivido y antes de llorar lo perdido, porque obviamente tenemos que llorarlo, pero
¿Qué fue lo que sí me dio mientras que estuvo? Y sí se vale decir, mamá, nada más quiero saber que estás por aquí. ¿Por qué? Porque me haces falta, porque te extraño, porque necesito tu consejo, porque necesito tu presencia. ¿Saben? Eso solamente ocurre porque se amó y porque fue real, porque fue de veras. Esto que dijo Ingrid me encantó. Haz una lista y si de veras nos diéramos el tiempo, y los invito a hacerlo, de no solo de lo perdido, sino todas las lecciones de amor, todo lo que te dio en vida ese ser que falleció, o esa experiencia que tuviste en el trabajo perdido, o esa amistad que ya no es más porque se distanciaron, o esa relación que terminó. Ponte a hacer una lista de todo lo que ganaste y quédate con eso, no por eso, porque hay relaciones que se pueden recuperar, pero realmente muchas veces cuando algo terminó, terminó, pero el rescatar lo bueno te ayuda a, es como quien dice, desempolvar todo lo que nos sirve y quedarte con lo que te construye. Y esto que decíamos, duele porque fue real. De otra manera, créanme, no dolería, no duelo como duele. Y por otro lado, fíjense, algo que comentó Ingrid de alguna manera es soltar, no es olvidar. Nadie dijo que tenías que olvidar a tu ser amado. Nadie dijo que tenías que olvidar la experiencia vivida. Nadie dijo que es necesario olvidar. ¿Por qué? Porque el que olvida es el que probablemente está escondiéndolo en su subconsciente. Pero el trabajo no es olvidar, es aprender a vivir con ese recuerdo. Porque el recuerdo, en la medida que lo aprendemos a manejar, recordar a alguien es traerlo a la vida, pero recuérdalo con la vida de lo que te aportó. Entonces no se trata de olvidar, no se trata de, como dicen por ahí, sí, perdonas, pero no olvidas. Es que nadie dijo que íbamos a olvidar, somos seres inteligentes, pero aprendemos a manejar el dolor, aprendemos a manejar la pérdida, y es entonces que crecemos y que aprendemos, porque a eso vinimos. Seguir viviendo con alegría, también lo mencionó Ingrid, no traiciona a quien partió. Y a veces eso es lo que creemos. Que el hecho de que yo pueda seguir siendo feliz, es más, después de la muerte de mi madre nos fuimos a cenar todos con mi papá. Fuimos a, papá, ¿dónde quieres ir a cenar? Le preguntábamos. No, pues tengo ganas de carne. Y la verdad es que lo que el Señor quisiera, porque le tocaron 8 meses viviendo muy, muy duro ahí con mi madre en casa. Y luego estando ahí, oye papá, pues vamos a brindar por mi mamá. Bueno, ¿ustedes creen que fue para él tristeza? Sí, a ver, tráigame este tequila que le gustaba mucho a mi mujer, un tequilita. No pensamos que iba a pedir algo. Bueno, trajeron su tequilita y dijo unas palabras tan bellas. Y brindó por su esposa con la que vivió 63 años. Entonces, ese poder disfrutar en medio del dolor es tan importante. Y como lo decía ahorita Francisco, nuestros seres queridos lo que quieren es que seamos felices. No nos quieren ver tristes, amargados, porque todos se están dando cuenta. Miren, yo lo he experimentado después de mi experiencia cercana a la muerte. Me he hecho sensible a muchos eventos. Y si algo les puedo decir con toda certeza, y así lo digo con toda certeza, es que cuando alguien muere, en ese sepelio, en ese velorio, la persona está rondando. Y va alrededor y yo he podido sentir la presencia del ser alrededor, sintiendo todo lo que estoy. ¿Y qué es lo que está haciendo? Tratando de consolarnos, tratando de decirnos, espérenme, o sea, voy a estar bien, esto no está tan mal. O sea, es todo un proceso de cambio, pero crean, por eso se hacen los duelos, por eso se hace el sepelio, perdón. ¿Por qué? Porque es un momento para nosotros y para el ser que parte también, de despedirse, de estar acompañado, de estar ahí. Y bueno, y yo quiero, una de las últimas cosas que yo quiero compartir y a ver qué piensan, con qué me sorprenden ustedes que siempre tienen cosas maravillosas, es que para mí el duelo es un umbral, no es un muro, es la entrada precisamente, la luz precisamente entre quien eras y quien estás por convertirte después de este duelo. Entonces, con eso los dejo.
Espero que todo esto les haya servido algo a ustedes. ¿Qué Wow, piensan? Ana, qué lindo, qué lindo. Pienso que es Sí, maravilloso esta charla de hoy. Mi cabeza es cuántas cosas más podemos compartir, porque miren, yo pienso que, y me encanta que los dos hayan traído la claridad de que nuestros seres queridos no están solos, tampoco cuando están en nuestra compañía, pero tampoco están solos allá. oh no. No están solos, miren, y yo creo que esto es reconfortante para muchas personas. Y hace poco me preguntaba a alguien, pero es que yo quiero tener la certeza de que, y ese era un caso en que su hijo había partido, y perder un hijo, pues el dolor tremendo, pero quería saber que su hijo no Inmenso. estaba solo. Y miren, yo les puedo decir que, igual que Francisco menciona, en una ocasión en que yo, cuando no tienes ni idea que algo va a pasar, entonces cuando te llega la validación porque realmente no te lo esperabas, ni tenías conocimiento de causa, pues resulta que un día estábamos, antes que mi mami partiera, estábamos trabajando en uno de los jardines aquí en mi casa. Y un momento mi mami, que tenía la capacidad de poder ver el mundo de los espíritus, y pues yo también, y el poder ver a los seres de luz. Y estamos trabajando en el jardín cuando yo le digo, mami, todos los seres amados están acá. Y mi mamá se voltea y me dice, sí, inclusive el perro. Nuestro perro que había muerto, todos estaban ahí. Entonces mi mami y yo nos miramos y dijimos, alguien va a morir. Alguien va a morir, porque estaban todos Vienen por él, presentes, vienen por él. Sí. vienen por él, y no sabíamos quién. Como les digo, que no era que es que estábamos esperando, y imagínense, empieza uno a ponerse en el, ¿quién se va a morir? Dios mío, y ¿Quién es las el próximo? ¿qué hacer? Empezamos, ¿A quién le toca, Dios mío? cosa ahí, cuando nos dan la noticia a las 3, 4 horas, que mi abuelo, era el segundo esposo de mi abuela, había fallecido. Y miren, ni siquiera estábamos esperando, porque le dio un ataque cardíaco inesperado, o sea que ellos ya sabían que esto iba a pasar, porque él tuvo un paro cardíaco y murió. Y entonces allá llegó y lo estaban esperando y recibiendo todos. Entonces es increíble cuando nos damos cuenta que realmente nunca estamos solos. Y no solo eso, están nuestros seres queridos, están nuestros ángeles guardianes, están nuestros guías, está todo, esto es todo un mundo increíble. Así como aquí en el mundo físico estamos rodeados de todos nuestros aspectos físicos, en el mundo espiritual, de todos los aspectos espirituales. Y miren, eso es otra cosa importante. Yo creo que yo ya conté esta historia antes, pero la tengo que recontar rápidamente, y es sobre la parte de haber perdido un ser querido, debido a que la persona se ha quitado su propia vida debido a un suicidio, porque esto causa un dolor y un duelo inmenso. Y sobre todo el dolor de pensar, por muchos conceptos e ideas religiosas, que la persona se va a ir al infierno, o va a ser juzgada, o a un purgatorio eterno. Y resulta que, miren, no, yo estuve en una sesión en donde yo no estaba ni siquiera pensando participar, y fui invitada, y yo, bueno, terminé ahí en este sitio donde había una persona que enseñaba a ser medium. Lo que les digo, yo no tenía interés, pero las cosas se dieron. La persona nos llevó en una meditación y resultó ser muy bonito todo. Y en esta meditación yo me conecté con 2 seres de luz, 2 niños. ¿Y por qué llamo seres de luz? Unos seres, todos somos seres de luz. Unos seres maravillosos habían muerto, y uno de ellos lo reconocí que tenía 17 años, el otro, o 18, el otro 3 añitos. Y resulta que uno me dice, dile a mi mamá, dile que soy amado, dile que soy amado. Y me lo repetía. Me decía, dile que no se angustie, dile que no se apresure, dile que soy amado. Y bueno, el otro, y luego me dice, dile a mi hermano Benjamín, así con nombre, dile que también es amado. Y luego
veo al otro niño y sé que tiene 3 años y el niño me dice, dile a Isa que amo las mariposas, que amo las mariposas. Entonces yo luego ya regresamos del proceso de la meditación, todo, y todo el mundo empezó a contar su experiencia. Y miren, me pasó lo que dice Francisco, que en el momento en que yo iba a hablar, no me salía, era como un sentimiento tan profundo que yo casi quería era llorar, no me salía la voz. Todo el mundo ayudó a calmarme. Y entonces es cuando yo comparto y les digo, no, es que había un niño y me dice, dile a mi mamá que soy amado, dile a mi hermano Benjamín, y la mamá es mi hijo. Levantó una señora del pool, del grupo, era un grupo grandísimo, 100 personas, se levantó la señora y dice, es mi hijo, es mi hijo. Wow, Entonces, y es wow. cuando la señora comparte que su hijo se había quitado la vida hacía 2 semanas. Imagínense. Y ella creía en su corazón que su hijo había ido al infierno. Y es el hijo diciéndole, dile que soy amado repetidas veces. Y dile a mi hermano Benjamín que también es amado. O sea, también mostrando que su hermano, la gente estaba en el dolor y el sufrimiento de este hijo y no estaba pues pensando en el otro hijo que estaba ahí al lado de ellos. Entonces era mandándole a su hermano amor. Y miren, luego el caso del otro niño, el de 3 años. Entonces yo digo, el otro niño está diciendo Isa y se levanta la mamá. Me dice, a mí era la única persona que me llamaba Isa era mi hijo, nadie más. Y dice, ese era mi hijo y lo de las mariposas era porque ella le tenía un jardín de mariposas. Pero imagínense la diferencia, quiero que aquí noten algo increíble. Y era que un niño había muerto hacía 2 semanas, el otro hacía 30 años. Entonces, cuando yo le pregunto a los seres de luz que hay un mensaje detrás de todo, me dicen, es para que veas contraste. ¿Qué quiere decir? No importan 2 semanas, no importan 30 años, mientras haya amor, y lo que decía Ana y Francisco, mientras te recuerden, mientras haya ese lazo de amor. Y ya esta señora no estaba sufriendo a su hijo, ya no lo estaba, ya habían pasado 30 años. Pero mientras haya amor, mientras haya conexión, el amor no tiene tiempo ni barreras. El amor es eterno. Wow, Siempre. Ingrid, qué maravillosa historia. Muy Sí. cierto. Muy cierto. Y qué bueno que traes ese tema porque encaja bien con lo que estamos hablando sobre el duelo, porque estamos tocando varios temas, pero el tema del suicidio para mí es un dogma equivocado que muchos cargan consigo mismo por la religión. Al principio, cuando yo comencé este trabajo espiritual con mis seres, los seres que yo canalizo, yo comencé a relacionarme mucho con mis seguidores. Me escribían, yo los ayudaba, todavía nos escribimos mutuamente para contestarles sus preguntas. Pero en aquel entonces yo no estaba haciendo entrevistas, sino estaba haciendo charlas en vivo. Todo esto fue antes del COVID. Ujú. Y dentro de esas charlas, una señora se me acercó y me dijo que quería consultarme algo. Y yo saqué de mi tiempo, nos reunimos varias veces. Para hacer el cuento largo corto, resulta de que su hermano se había suicidado. Y ellos estaban debatiendo por el dogma, pensando de que él se había ido al infierno, etcétera, etcétera. Y comenzamos a hablar y yo tratar de explicarle de la mejor forma posible de que ese ser estaba vivo y que no había forma de que él fuese juzgado como de la forma en que se le adjudica en la religión cristiana. Y resulta de que, a fin y al cabo, ella logró determinar, tanto con otras medias unidades y el
ese ser que fue su hermano, haber pasado por el suicidio y lograr conectarse con ella. No se logró conectar directamente, pero estos seres de luz le ratificaron que él había, mire qué cosa curiosa, y para el que no cree en reencarnación, aquí está, de que él bajó a formar parte de la familia de esta señora, porque esta señora en una vida pasada se había suicidado y había creado un dolor inmenso en la familia. Y él se voluntarió para, como alma, encarnar y luego suicidarse para que ella pudiese vivir lo que hizo pasarle a la familia por su acto de suicidio. Wow. Y es súper interesante porque una vez ella lo reconoció, se dio cuenta del mal hecho. Y no el mal por haber cometido suicidio, porque su hermano cometió suicidio para enseñar, para darle una lección a ella, sino que el acto de haberse suicidado creó una desarmonía y un dolor en la familia inmenso. Y dentro de esto, cabe señalar de que el suicidio, de que la gente tan mal habla de esto, no es el acto del suicidio, sino la intención detrás del suicidio. Porque si tú buscas el suicidio bajo un estado mental de oscuridad, te lo vas a llevar contigo. Y aquí yo puedo hablar de experiencia propia porque en el 2012 yo tuve la noche oscura del alma y yo pasé por esa experiencia. Y sí, me detuvieron porque me dijeron, si lo haces, te lo llevas contigo. Sí. Eso es más que suficiente para dar en este toque final, porque ya estamos terminando, en que no vean el suicidio como que se van para el infierno, porque no es así. O sea, todo esto es un estado mental, es la persona la que pasa por ese sufrimiento, se lo lleva consigo, pero como dijo Ingrid, no están solos. Van a recibir esa ayuda de esos otros seres de luz que van a tratar de ayudarle a salir y eventualmente saldrá. Eventualmente saldrá. Pero hay una película que habla de ese tema que yo lo he comentado en varias ocasiones y es una película de William Robbins, del fallecido William Robbins, que en español no sé cómo es lo que los sueños llegan a ser. Y esa película enseña mucho, tiene muchas enseñanzas. Sí, es muy buena, muy buena. Sí, sí, pero no sé cómo se dice en español. Si Ana Cecilia, si tú tienes la oportunidad. Fíjate que no me acuerdo, pero sé perfectamente de la que estás hablando. Sí, detrás de los sueños o lo que hay detrás de los sueños, algo así, no me acuerdo. Algo así. Bueno, lo podemos poner en el comentario del video. Dicho sea el paso, ya que estamos en la etapa final y terminando, aprovecho para decirles que por favor nos presten atención en este sentido. Recordarles que de estar interesado en recibir más información de nosotros a nivel individual, del colectivo, de lo que el trabajo que nosotros hacemos, vayan abajo a la página y busquen, que ahí está toda la información que necesitan. Compartan, denle clic a la campanita, denle clic, toquen todos los botones que tengan que tocar para poder nosotros para ser pero ahí estamos todos. Ahí está todo lo que necesitan. Y yo creo que con esa nos vamos despidiendo, sí, a menos de gracias. Que haya otro tema que quieran tocar o compartir. Yo pienso que un abrazo grande para todos los que están en duelo, no están solos. Así es, vívanlo, no están solos. Y un último comentario, hagan sus preguntas, porque ya vieron el temota que salió de una pregunta. Así que no se olviden de hacer sus preguntas. Gracias a todos, gracias Ingrid, gracias Francisco, y nos vemos en la próxima. Hasta una próxima ocasión. Hasta pronto, que estén bien. Chao. Gracias. Bye. Bye.
Bye.